En estos momentos estamos en contacto telefónico con Valentín Gutiérrez, él es analista económico en la Fundación Libertad y Progreso, le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Valentín? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Igualmente. Muchas gracias por atendernos, Valentín. Bueno, el tema que nos convoca tiene que ver con un informe interesantísimo, obviamente realizado por la Fundación Libertad y Progreso, donde hace hincapié en las empresas públicas deficitarias. ¿Podés echar luz a raíz de este informe? Sí, cómo no. Básicamente lo que nos llamaba la atención es todo el presupuesto que se gasta en el sector público, en empresas públicas, las cuales tienen malos resultados operativos. De las 33 empresas públicas no financieras, 25 son deficitarias, es decir, que no llegan a cubrir con lo que producen sus propios costos de operación. Uh-huh. Y esto quiere decir, obviamente, que el Estado, durante el gobierno anterior, lo que hizo fue, a través de la emisión monetaria, ¿sí?, cubrir ese déficit. Sí. ¿No es cierto? Sí, básicamente sabemos que el Estado solo puede recaudar ingresos de tres maneras, que son con impuestos, con deudas o con emisión monetaria. Esto, bueno, ya ha llegado hoy a un punto extremo. Nos encontramos en la situación de que la única salida que tenemos es reducir el tamaño del Estado, ya que ninguna de esas tres alternativas es plausible de seguir creciendo. Exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, poniendo un poco de luz sobre el tema de las empresas públicas, vemos que el déficit que suman todas estas juntas es aproximadamente un punto del PBI, 0,95% del PBI, pero vamos a ponerle un punto para redondear, lo cual, claro, hoy se habla, por ejemplo, de una reducción de 5 puntos del PBI del gasto, y bueno, una parte entonces de todo eso vemos que está concentrado en empresas públicas que, como te decía, la mayoría no llega ni siquiera a cubrir sus costos de operación. Uh-huh. Y por ejemplo, para poner un poco más de información, el déficit operativo de las empresas es 2,2 veces lo que se destinó de recursos al Ministerio de Salud, por ejemplo, en 2023, o el 55% de lo destinado al Ministerio de Educación. Entonces, vemos que es una parte del presupuesto importante que capaz tiene un costo de oportunidad muy alto, en el sentido de que es dinero que se podría dedicar a recursos que los argentinos valoran más. No, y además, como contraprestación a los impuestos que pagamos. ¿O no, Valentín? Sí, así es. Claro. Sí. Ahora, lo que quiero saber es el déficit, o quiero conocer el déficit operativo en números, ¿sí? Sumado de las 33 empresas, obviamente del sector público. ¿Tenés el número? Sí, en los 12 meses, o sea, en un año móvil, lo que llamamos los economistas, hasta septiembre de 2023, que es el último dato disponible, fueron 1.303 millones de pesos. En dólares son 2.897 millones al tipo de cambio financiero. En un año, medido de septiembre 2022 a septiembre 2023. Sí, así es, 2.897 millones de dólares, que bueno, como te decía, es un punto del PBI de todo lo que produce la economía en un año, y que bueno, recursos que se podrían gastar mejor de otra manera también, porque la naturaleza de las empresas públicas, como sabemos, no es la misma que las empresas privadas, que son más eficientes y que tienen que servir a la gente para seguir operando. Pero totalmente de acuerdo. Ahora, lo de los gobernadores de la Patagonia con respecto a yacimientos carboníferos Río Turbio, es increíble el planteo. Yo ayer lo comentaba en el resumen de la vuelta, y no tienen en cuenta algo que es muy importante. En primer término, no saben argumentar, porque sostenían que yacimientos carboníferos Río Turbio en algún momento dijeron, en algún momento daba réditos económicos muy importantes, pero lo cierto es que hace 20 años es deficitaria. Sí, así es. A ver, te digo el dato, si querés. Río Turbio
si tiene un resultado operativo negativo en 25.000 millones, es muchísimo. Entonces, la inmensa mayoría de las empresas públicas se cuentan con una mano las que son superavitarias, y en cambio las que están en rojo son muchísimas más. Se pueden mencionar ENARSA, Aerolíneas Argentinas, AISA, Correo, Yacimientos Río Turbio, que también son sectores económicos que en el sector privado funcionan eficientemente. Claro. Por ejemplo, la logística o los viajes en avión. Entonces, vemos que lo público por su naturaleza es mucho más ineficiente. No, seguro, está demostrado. Yo estaba leyendo, sí, confirmame este dato, por favor, que para que funcione, sí, además de todos los hechos de corrupción que ya conocemos, infinidad de hechos de corrupción, sí, claro, después tenés que los empleados, ¿sí?, asisten 2 horas, no trabajan y cobran los salarios. Pero a su vez, para que funcione Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el Estado Nacional este año tendría que erogar 164.000 millones de pesos para que funcione. Sí, sí, es un número abismal. Sí, totalmente. Y bueno, todos esos números se acumulan también, por ejemplo, en empleados públicos. Vemos que otra parte que dedicamos al informe era la comparación con empresas privadas, y vemos que muchas de estas empresas públicas tienen montones de empleados. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, Correo y AISA tienen entre 8.000 y 18.000. Cantidad de empleados es muchísimo, comparado también con las empresas privadas más grandes de la Argentina. Y que son empleados que, bueno, vos lo decías también, en muchos aspectos no contribuyen al funcionamiento de la empresa. Vemos que hay, si uno mide la correlación, hay mucha correlación justamente negativa entre cantidad de empleados y resultado. Entonces, está en contra de la lógica económica mucha la forma en la que operan estas empresas. Claro, exactamente. Ahora, yo decía, y lo comentaba con algunos allegados, digo, bueno, el costo operativo de Yacimientos Carboníferos Fiscales le implica al gobierno 164.000 millones de pesos. Y me dicen, bueno, pero ¿quién va a querer comprar Yacimientos Río Turbio? Si es una empresa deficitaria, ¿la van a malvender? Y digo, no la van a malvender, porque vos no tenés que fijarte, decía yo, ustedes no tienen que fijarse, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el costo de la venta, ¿no es cierto?, lo que gana el Estado vendiéndola, sino que se tienen que fijar en lo que evita erogar, porque esa erogación máxime, que hoy no tenemos un mango, ¿sí?, ¿de dónde sale? De la emisión monetaria. ¿Y qué genera la emisión monetaria? Más inflación. Entonces es un negocio por donde lo mires, por lo menos es mi punto de vista. ¿Es el tuyo también? Sí, coincido plenamente. La verdad es que el gasto de las empresas públicas es doble, no solamente, digamos, el déficit que generan, sino y bueno, todo lo que nos sale, que como dijiste vos, si lo vendiéramos al sector privado, el ingreso sería doble también, porque te sacas un costo encima. Claro, por supuesto. Entonces, claro, hay pocos argumentos para, me parece, mantener estas empresas en el sector público. Muchas, en todo caso, incluso sería mejor que se cierren a que sigan operando. También. Incluso si no se pueden vender. Una locura. Pero porque, la mayoría seguramente... Sí, porque la mayoría seguramente... yo creo que se pueden privatizar o vender. Sí, totalmente. Y además, tengamos presente que el carbón, ¿sí?, es digamos, es después del petróleo, ¿sí?, digamos, el hidrocarburo que va a hacer, ¿sí?, el primer paso, que va a dar el primer paso hacia las energías limpias, que ya está pasando en Europa. No sé si fui claro con el concepto. Sí, el mundo va en otra dirección, digamos, a los esquemas que nosotros sostenemos acá. También, si nosotros nos preocupamos por lo ambiental, y es interesante que muchas veces
culpa al sector a la libre empresa y al libre mercado de la contaminación, pero en realidad son las empresas privadas las que mejor cuidan recursos. Totalmente. Lo cual es mucho más compatible con el cuidado del medio ambiente. Vemos que todas estas empresas públicas, y Río Turbio es un ejemplo clarísimo, mantienen, derroche de recursos, lo cual es antiambiental, además de antieconómico. Valentín, buenas tardes. Miguel Risa te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho. Bien. ¿Hicieron algún estudio estimativo de cuánto podría ser la ganancia que tuviera una de estas empresas en manos de algún privado? No, en principio un número no tenemos, o no, la verdad que no lo tengo presente. Pero eso va a depender del privado. Pero básicamente, volviendo un poco a los fundamentos, me parece son sectores que en las manos privadas funcionan. El correo, por ejemplo, es el ejemplo más fácil porque hace servicios de logística como Amazon o Mercado Libre. Porque esas empresas en manos del sector privado funcionan tan bien y en manos del sector público nos salen carísimo a todos, ¿no? Porque hay desidia, hay desinterés, porque la guita no es de ellos, es nuestra. Exactamente, entonces no cuidan los recursos de la misma manera y tampoco deben su existencia al servicio de la gente, que es lo que hacen las empresas privadas. Lógico. Sino que deben su existencia al favor político muchas veces. Y también, vemos por eso, muchos señalan que el aumento tan grande que hubo en las estructuras de las empresas públicas en términos de personal corresponde también a eso. Interés político. Claro. Ahora, yo entiendo por ese lado, por el interés político de los gobernadores de las provincias de la Patagonia, que quieran hacerse de yacimientos carboníferos de Río Turbio, porque no hay otra explicación, si no tienen guita para pagar, por ejemplo, a los docentes. Sí, se les complica con el tema del fondo de transporte que le enviaba el gobierno nacional. Digo, ¿de dónde van a sacar el dinero para costear los gastos y para hacer rentable una empresa que es totalmente deficitaria? ¿De dónde van a sacar los recursos? Sí, ese tema es sobre todo muy acuciante a día de hoy con el debate de los fondos públicos, si el ajuste se va a dividir en todos los niveles de gobierno o solo la administración pública nacional. Y muchas provincias que serían potencialmente productivas, por ejemplo en el sur, misma Chubut, que tiene regalías por los recursos naturales, vemos que hoy tienen problemas, como decís vos, para pagar los servicios básicos que tienen que proveer a la gente. Entonces, me parece que no tienen, aunque sea la lógica económica, para hacer que las cosas funcionen. De alguna manera esto lo tienen que cambiar y sabemos que estos malos incentivos se generan en buena medida por la coparticipación que lleva a muchas provincias a gastar dinero ajeno, ¿no? Con una billetera que no es suya. Valentín, fuiste muy, muy claro. A raíz de obviamente, con tus conceptos vertidos aquí en las cocinas de las noticias, a raíz de lo que implica el gasto y el déficit fenomenal de 29 empresas públicas de 33, ¿entendí bien? 25 son deficitarias, el 75%. El 75%, listo, ya está, no hablemos más. Valentín, muchísimas gracias, sos muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, un gusto. Abrazo grande. Lo escuchabas a Valentín, adiós, hasta luego. A Valentín Gutiérrez, decía, analista de la Fundación, analista económico, obviamente, de la Fundación Libertad y Progreso.